El sector de la construcción se encuentra ubicado en el 8º lugar entre los 10 más usados para el blanqueo de capitales. Esto de acuerdo a un informe de la Organización de las Naciones Unidas en contra de las drogas y el delito. Se calcula que en México anualmente los cárteles de la droga reciben entre 45,000 y 50,000 millones de dólares. Muchos de esos recursos se blanquean precisamente en el sector de la construcción, de acuerdo a la calificadora CORE. Hoy está con nosotros el maestro Leopoldo Reyes. Él es doctorante en Derecho de la Empresa por la Universidad Complutense de Madrid, en convenio con la Universidad de Anáhuac. Es rector institucional de la Universidad Latina, integrante de las comisiones Fiscal y de Prevención del Lavado de Dinero del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. También está con nosotros el maestro José Juan Ríos. Él es coordinador editorial de las secciones Laboral y Seguridad Social en IDC Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral. Es profesor de Derecho de la Universidad Latinoamericana, miembro de la Comisión de Seguridad Social del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Hoy aquí, en Juzgue Usted. En las últimas décadas, la industria de la construcción en México ha vivido una suerte de boom. Por todos lados vemos nuevos desarrollos inmobiliarios, edificios, grandes rascacielos, centros comerciales. Pero detrás de todo esto existe la sospecha, en algunos casos fundada, de que podría haber violación a los derechos de los trabajadores de una parte y lavado de dinero por la otra, maestro Reyes, doctor Reyes. Así es. Fíjate, Francisco, que es un tema pues, que trae consigo muchas aristas, principalmente el tema del origen de los recursos con el que se llegan a cabo las transacciones comerciales para adquirir desde terrenos, locales comerciales, departamentos y grandes mansiones, ¿no? Evidentemente, la entrada en vigor de la ley para prevenir el lavado de dinero establece ya parámetros para identificar el origen principalmente del recurso económico con el que se liquidan estas transacciones. Y además, pues hay un límite también para el uso del efectivo. Es decir, aunque se trate de dinero aparentemente legítimo, ¿no?, con una fuente perfectamente identificada o identificable, pues ya también los parámetros para hacer transacciones en efectivo en el caso de compra-venta de inmuebles está limitado ya. Pero también en la construcción hay problemas en cuanto al trato con los trabajadores. Así es, la problemática que se da en el área laboral es la alta rotación de estos trabajadores. Hay un cierto, es informal, por lo tanto en muchas ocasiones no les dan contratos laborales, no los inscriben al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces lo que busca este instituto a través de varios mecanismos y su reglamento es estar supervisando estas obras. Inclusive los patrones tienen que dar avisos de la construcción a efectos de que el IMSS pueda fiscalizarlos y haga una estimativa de las cuotas obrero-patronales en caso de que el patrón no hubiese dado de alta a sus trabajadores ante el seguro o inclusive si los hubiese dado de alta con un salario inferior al real. Hay un informe reciente de la Procuraduría General de la República, de la Unidad de Lavado de Dinero precisamente, en donde se apunta que en el periodo anual inmediato anterior, 2017-2018, hubo solamente 871 millones incautados por lavado de dinero y 14 millones de dólares. Es una cantidad francamente ridícula si sabemos, por diversas fuentes serias, que en México, pues más o menos el crimen organizado produce entre 45,000 y 50,000 millones de pesos. ¿Está haciendo su trabajo la Procuraduría? Pues mira, yo creo que desafortunadamente las formas y los mecanismos legales que hoy en día existen, que se están implementando, pues van a tener un efecto al corto y mediano plazo, pero considero yo que los tiempos políticos son los que no han permitido efectivamente que se dé un ataque frontal y un combate determinante a estas prácticas. El tema del lavado de dinero se vincula con temas de seguridad social porque muchas de las constructoras contratan a empresas de outsourcing para precisamente tener una fuerza laboral al margen de la regulación. Pues es evidente que la metodología que se está utilizando seguramente estará pues aterrizando y aplicándose con la tecnología y con el tema de los avisos, con el tema de la plataforma del SAT para la presentación de avisos de prevención de lavado,
pues yo creo que de aquí a unos 6 o 7 años, ¿no? Porque no se ha afinado todavía la tecnología en ese sentido. Esto sería un aviso a los lavadores de que todavía tienen un sexenio para... Pues para desafortunadamente, digo, es difícil decirlo y al mismo tiempo reconocerlo, pero con todos los avances tecnológicos que se han logrado a través de la plataforma del SAT y los avisos para prevenir el lavado de dinero, pues se muestra que esto es insuficiente si no hay una verdadera tecnología que asuma el compromiso político y el compromiso del funcionario de efectivamente ir tras los verdaderos lavadores, ¿no? Claro. Esto que mencionaba el doctor Reyes, en cuanto al lavado de dinero y la afectación de los derechos laborales de los trabajadores, ¿será que en muchos casos a los trabajadores de la construcción no se les paga de acuerdo a la ley porque por debajo de la mesa se les paga en efectivo? Claro, en ocasiones simulan salarios inferiores a los reales a efectos de evitar el pago de cuotas obrero-patronales. No obstante, lo que dejan de ver los constructores es que en caso de que uno de sus trabajadores sufriera un riesgo de trabajo, el instituto los va a subrogar en las obligaciones laborales. Dejan de ver que el instituto es tan noble que va a tomar el lugar del patrón y el instituto va a hacer frente de las obligaciones laborales. Pero en el momento en que le engañan al instituto comunicando un salario base de cotización inferior al real, pues ahí se está afectando el patrimonio del instituto. Por lo tanto, el IMSS se va a acercar con los patrones y les va a cobrar algo que se llama capital constitutivo. Y es ahí donde van a salir perdiendo los patrones, porque si fuese el caso de un trabajador que fallece en la obra, y que puede ser muy común, el instituto le va a dar una pensión de viudez a su esposa o una de orfandad a sus hijos o de ascendencia a los papás del trabajador. Y entonces esa pensión se la va a estar cobrando a través de estos capitales constitutivos al patrón. Entonces, si bien cuando engaña al instituto en ahorrarse algunos pesos por comunicar un salario base de cotización inferior al real, si le llegan a cobrar el capital constitutivo va a salir perdiendo. O sea, a la larga va a perder, dejan de observar eso. Y hablando de esto, de capital constitutivo, hay muchas constructoras que cambian de denominación de acuerdo a la obra, ¿no? Entonces es muy difícil darle seguimiento, ¿no? Efectivamente, la forma más común en cómo las empresas constructoras tratan de evadir la responsabilidad laboral y de seguridad social es precisamente liquidando sus empresas en periodos relativamente cortos. Hay constructoras que pues, se constituyen, trabajan 2 o 3 años y precisamente para ya no seguir siendo objeto de revisión o de fiscalización, se liquidan y vuelven a constituir nuevas empresas, ¿no? Es una práctica muy común, no solamente de las constructoras, de muchas empresas en general. Y creo que aquí otro tema que sería muy interesante traer a la mesa es pues toda la cuestión de la irregularidad que hoy existe en cuanto a la propiedad de bienes inmobiliarios. Si nosotros vamos al registro público de la propiedad, vamos a ver que tenemos pues una administración muy enquilosada, muy retrasada, con todo y que ya hay un registro público electrónico, ¿no?, que han tratado de avanzar en ese apartado. El problema es que acudir ante un notario, pagar los impuestos, pagar los honorarios notariales y llevar a cabo toda la erogación que requiere el poner en orden y regularizar un predio, pues inhibe mucho el cumplimiento voluntario, ¿no? Entonces, yo creo que si ahorita hiciéramos un sondeo de cómo está el registro público de la propiedad, yo creo que más del 50% de las propiedades no están a nombre de quien realmente ostenta hoy en día la titularidad y la propiedad. Entonces, esa opacidad también le sirve mucho a las constructoras, porque lo que se practica muchas veces, que además también es una actividad vulnerable prevista en la ley antilavado, es el otorgamiento de poderes, ¿no? Un poder de dominio irrevocable para que ahí cuando tú quieras o tengas el dinero o la disposición, vayas y escritures, ¿no? Pero en ese inter, que pueden pasar años, pues la propiedad se queda en el limbo. Entonces, si la autoridad quisiera empezar a revisar esos temas, pues lo que se va a encontrar de entrada es que hay mucha gente que aparece como propietaria en un registro público de la propiedad, cuando en realidad quien disfruta los bienes es un tercero que no está identificado. Y esto se presta también a que los delincuentes hagan uso de estas escrituras y los pongan a su nombre. Por supuesto. Hemos conocido muchos casos. Así es. ¿Podríamos decir que la industria de la construcción en México es sana o que puede llegar a gozar de un mejor estado de salud financiera, social, pública? Ok, es muy
criticable y también tiene muchas ventajas. Las ventajas es que es una realidad. En este sexenio ha generado empleos. Los reportes del IMSS han sido que ha habido un crecimiento en el aseguramiento de los trabajadores, la tasa de empleo. Lo criticable es el impacto ambiental que pudiese tener en algunas zonas. El tráfico, el agua llega con menor potencia, pero sí ha ayudado en la economía de nuestro país y sobre todo con las fuentes de empleo. Es por eso que también el Instituto Mexicano del Seguro Social evolucionó en la forma de fiscalizar a los patrones. Antes tenían un aplicativo que se llamaba SATIC, el día de hoy se llama CIROC. Lo que hace este CIROC es que simplificó esa informativa de los patrones, lo simplificó. Entonces, los patrones están obligados a dar un aviso de inicio de construcción de obra, lo hacen a través de este CIROC, alguna incidencia, alguna suspensión, alguna cancelación y la terminación de la obra. Y bimestralmente se está reportando qué trabajadores están participando en esa obra. Entonces, al facilitar este trámite, se tiene una mejor fiscalización y al final de la obra, el instituto la puede revisar y también deslindar responsabilidades con los subcontratistas. Entonces, ya hoy en día no nada más el instituto revisa a los propietarios de los inmuebles, a las constructoras y a los subcontratistas. Entonces, sí, ha aportado bastante la industria de la construcción y por eso también ha tenido que evolucionar su fiscalización. Recientemente, ciertas alcaldías de la Ciudad de México suspendieron la construcción de obras. ¿Tendría que ver algo de esto que estamos platicando? Definitivamente, Francisco. Mira, creo que ha sido demostrado a través de diferentes estudios de organismos no gubernamentales que la corrupción, desafortunadamente, pues ha permeado en los 3 niveles de gobierno. Y definitivamente considero yo que una de las estructuras gubernamentales más vulnerables por la corrupción es precisamente los gobiernos locales. Y es ahí donde precisamente se establecen una serie de lineamientos y normatividades que van enfocadas precisamente a la regularización urbanística, ¿no? Pues hay posibilidades de que la industria de la construcción se sanee, ojalá. Sí. Les agradezco muchísimo su presencia. Al contrario, Francisco, Muchas gracias por la invitación. Reyes. Maestro Reyes, Muchas gracias, buenas por noches. la invitación. Gracias. No obstante que muchas empresas del sector de la construcción realizan prácticas cercanas al lavado de dinero y también evaden sus responsabilidades para con sus trabajadores, es posible que todavía haya una mejor situación para estas empresas. De eso platicamos esta noche con los expertos. Pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches.